Bienvenidos a Cómo comemos los argentinos, un programa dedicado a la salud y la nutrición. Los alimentos hoy día son probablemente una de las formas más eficaces de asegurar no solamente nuestra salud hoy, sino para el resto de nuestras vidas. Y eso lo solemos llamar prevención. Hoy tenemos acá un invitado de lujo, el doctor Raúl Matera, neurocirujano, que es quizás el que ve las consecuencias a veces de la mala alimentación. Raúl, muchísimas gracias por... Un gusto estar acá contigo. Y bueno, vamos de lleno a nuestro tema. Nosotros solemos hablar en nutrición mucho de prevención de enfermedades crónicas. Y la palabra suena muy técnica, no todo el mundo está muy ducho en qué cosa quiere decir enfermedades crónicas y cuándo llegan finalmente a las manos del cirujano. En realidad, te doy pie para definir qué son esas cosas que después se ven como consecuencia de lo que hacemos con nuestros alimentos. Podríamos a lo mejor diferenciar dos etapas en la alimentación, ¿no? Una es la alimentación del niño y otra es la alimentación del adulto. Perfecto. Y hago esta separación porque es muy diferente las consecuencias en la nutrición del chico, del chico hasta los 2 años y en el adulto grande, ¿no? Vos sabés que los chicos consumen el 60% de la energía de su organismo, lo consume su cerebro para poder crecer. Y eso es muy importante porque en los 2 primeros años, si no recibe una nutrición adecuada, aparecen las lesiones cerebrales que después son irreversibles, porque a pesar de que el chico pueda seguir creciendo a través de los años, hasta los 18 años, su cerebro no lo hace de la misma manera. Y quedan con retrasos, trastornos de aprendizaje o deficiencias en su inteligencia. Y eso es muy grave en cuanto al periodo de esos 2 primeros años, en cuanto a la nutrición que han recibido. Y fundamentalmente la nutrición del cerebro es la glucosa. Que a veces estamos como peleados en la sociedad, ¿no? O sea, en general, una de las situaciones más frecuentes que enfrento en la vida cotidiana es la diabetes. Es quizás uno de los temas que más ve el especialista en nutrición. Entonces lo conoces bien. Y el azúcar, en general, viene ligado a una muy mala fama. El ejemplo clásico es la persona que llega y dice, no, yo no puedo tener diabetes si yo no tomo azúcar, ¿no? Entonces hay que empezar a explicar que no, el azúcar que como no es el azúcar que yo produzco. El azúcar que yo produzco, la glucosa, es la nafta de nuestro cerebro. La nafta de nuestro cerebro, exactamente. Y lógicamente que sola no va a funcionar, necesita otros elementos que hagan al metabolismo del azúcar para que la célula nerviosa funcione, como son los neurotransmisores, ¿no es cierto? Entonces, para formar neurotransmisores necesitas el azúcar, pero también necesitas el oxígeno. Así que es un mecanismo que se pone en marcha y que consume una enorme cantidad de energía. Ahora, queda claro de que el chico recibe su energía a través de múltiples alimentos. Cuando queda, digamos, sin la provisión del alimento esencial, el nutriente esencial de la primera infancia, que es la leche materna, se observa después consecuencias alejadas por una mala alimentación, nosotros solemos decir complementaria, porque es complementaria de la lactancia, pero termina siendo finalmente la alimentación completa. O sea, llega finalmente a manos del especialista, del neurólogo, del neurocirujano, problemas que uno pueda llegar a rastrear tan atrás como los primeros 2 años de vida. Sí, ni hay que hablar, pero yo diría que los 3 pilares fundamentales en la formación del cerebro humano, uno es la alimentación, como vos decís, otra es el afecto y la tercera es la educación psicosocial que ese chico desarrolla. Entonces, todos los 3 elementos hacen a la formación de su cerebro y al desarrollo de sus neuronas. Qué buena definición. O sea, a veces estamos tan encerrados en la química que hacemos como que los nutrientes son solamente lo que está en un plato, ¿no? Y acabamos de rescatar los ingredientes que quizás pueden ser tan o más importantes que el alimento propiamente dicho, el alimento del espíritu. El alimento del espíritu que el chico, por ejemplo, con un autismo o con un chico con una esquizofrenia, o con desarrollo de una psicosis, puede ser no producto de la desnutrición durante su etapa de desarrollo, puede ser producto de sus trastornos afectivos generados desde su más tierna infancia. Así que fíjate qué importante que es en el desarrollo de esos 2 primeros años de su cerebro, todo lo afectivo y los estímulos que recibe. Y dentro de esos estímulos,
podríamos combinarlo justamente al alimento como una parte de esos propios estímulos, por ejemplo, el afecto relacionado con el acto de comer. Digo esto porque por ahí en esa edad, hasta los 2 años, es más difícil que, por ejemplo, un chiquito coma solo. Normalmente siempre va a comer de manos de un adulto. Pero después se empiezan como a separar, o sea, hoy hay una tendencia en el ser humano a comer en soledad. Y hoy estamos rescatando la importancia de comer en conjunto, comer en familia sobre todo, como un elemento que aporta a eso, no solamente por los hábitos, sino inclusive, quizás ahora ya que estamos en esto, por el afecto, por las condiciones afectivas que rodean el acto de la comida. Fíjate qué importante es lo que está diciendo, que hoy se insiste muchísimo en el amamantamiento. Se le pide a la madre que amamante permanentemente. Cuando el chico nace, no va a una nursery como era antes, se lo pone encima a la madre inmediatamente. Y eso tiene que ver con los afectos. Y es fundamental para el chico. Así que creo que sí, creo que es importante, muy importante. O sea que el desarrollo neurológico realmente está influido por todo, por la alimentación temprana, por las condiciones que han rodeado al chico, el cariño, el afecto, etcétera, que ha tenido. Y eso llega finalmente también a darse o verificarse a edades más avanzadas, por ejemplo, durante el resto de la niñez o la adolescencia, o la etapa más crítica son esos primeros 2 años. Yo te diría que la primera etapa más crítica son esos de la alimentación, son esos primeros 2 años. Porque el 70% del cerebro se desarrolla en esos 2 años. Así que yo diría que sí, que esos son fundamentales. Después el chico va a seguir creciendo, va a seguir evolucionando, se entiende que va a seguir alimentándose. Después de los 2 años se alimenta solo. Es difícil que un chico no coma una dieta general armónica, porque en realidad, salvo que lo tengas con un solo alimento permanentemente, como haces con un cachorro de un perro, pero si no el chico va a comer de todo. Pero es importante que coma de todo, porque necesita proteínas además, fundamentalmente, además de los hidratos de carbono, y necesita también vitaminas. Así que esa combinación de cosas es fundamental para la armonía de su nutrición cerebral. Aprovecho para comentar, en la Argentina empezamos a tener algunas herramientas de medición. Nació la vieja encuesta nacional de nutrición y salud, digo vieja pues 2005, no es tan vieja realmente. No. Y luego con las de factores de riesgo, ya 2005 también, 2009, está previsto hacer 2013 la tercera, empezamos a saber un poquito mejor sobre cuál es el estado de nuestra sociedad. Y esta, si yo tuviera que definirla en esos 2 ingredientes que hablamos recién, diría, es una sociedad rica en proteínas y carente en vitaminas. Es decir, el tipo de alimentación, no la de todas, hay mucha gente que come bien, obviamente, pero la alimentación espontánea característica de Argentina, al ser un país carnívoro por un lado, ¿no es cierto? Y que no es carente en producción de alimentos. Normalmente no es tan común que sea carente en proteínas, salvo en poblaciones muy carenciadas. En cambio, en todas, atravesando todos los estratos sociales, es carente en vitaminas y minerales, algunas vitaminas y algunos minerales, por la falta de costumbre de consumir suficientes vegetales y frutas, ¿no? Claro. Que es la principal fuente. Sí. Con lo cual rescato eso, o sea, por ahí en proteínas lo vamos a ver en ciertas poblaciones en particular, pero trastornos neurológicos no sé si serán la máxima expresión por carencias, pero que se ven, y eso ha sido retratado en algunas frases. Yo, por ejemplo, una que recuerdo, una iniciativa comunitaria, como por ejemplo Nutrición 10 Hambre Cero, que es como una especie de recomendación general, que quiere decir, ojo que podemos no tener hambre, pero no necesariamente tenemos una nutrición adecuada. Correcto. O sea, la persona quizás espontáneamente, si no tiene ningún tipo de carencias, o sea, si puede comer lo que quiere, tiende espontáneamente a comer de todo. Pero si tiene carencias, se concentra en alimentos que tienen mucho de algo y quizás poco de otro. Ahora, propongo sin olvidarnos de las edades críticas, como esta, la de los chiquitos, a charlar un poco de qué es lo que pasa después en otras etapas de la edad, sobre todo a edades avanzadas. El adulto grande. ¿Qué te parece? Hacemos una pequeña pausa y saltamos a otra etapa de la vida y a ver qué pasa con la nutrición y después esas consecuencias crónicas y cómo las detectamos y cómo las vemos. ¿Sí? ¿Cómo no? La hacemos acá en solamente una pequeña pausa en Cómo comemos los argentinos. Millones de argentinos eligen nuestros productos todos los días porque siempre fuimos fieles a lo más importante, la calidad.
La Serenísima, la verdad láctea. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Molinos, lo mejor de nosotros. En Cómo comemos los argentinos estamos tratando un tema muy interesante. Es la alimentación y nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro. Vimos un extremo de la vida, los primeros 2 años de vida. Hoy hay cada vez más población de edad avanzada, ¿no? Adulto mayor. Y ahí también el impacto de lo que hemos comido tiene una influencia bastante decisiva sobre, digamos, nuestro sistema nervioso en general, pero sobre todo el corazón del sistema nervioso, que es el cerebro. Sí, sin duda. ¿De qué manera puede afectar toda esa huella de alimentación, de metabolismo en nuestro cerebro? Bueno, hay pacientes o enfermedades que sabemos que tienen un trastorno del metabolismo de la célula nerviosa. Eso es claramente demostrado, como es, por ejemplo, con el SPECT o con la tomografía por emisión de positrones. Nosotros podemos medir el metabolismo de la célula nerviosa en determinadas condiciones. Y eso se ha visto muy bien en la depresión, en el Parkinson, en la enfermedad de Alzheimer, en la esquizofrenia, donde hay un hipometabolismo de la célula nerviosa. Entonces, eso se analiza muy bien y esto es producido muchas veces por factores externos, como pudo haber sido en algún momento la alimentación. Uno de los elementos, la otra es la falta de una buena oxigenación cerebral, o sea, un trastorno del metabolismo producido porque el cerebro está mal irrigado, como puede pasar, por ejemplo, en enfermedades como la diabetes, donde se genera una aterosclerosis producto de la oclusión o pseudooclusión o suboclusión vascular. Hay otras enfermedades que tienen al revés, un hipermetabolismo, que también está equivocado, está mal, como puede ocurrir en los pacientes con crisis maníaco-depresivas. Ellos tienen un hipermetabolismo, o sea, significa que su cerebro está funcionando también mal. La nutrición en estos pacientes está alterada, pero fundamentalmente no está alterada porque no ha comido adecuadamente, sino porque los neurotransmisores de estos pacientes son los que están mal. Y estos neurotransmisores que se forman como los dos clásicos, la serotonina y la dopamina, por ejemplo, están alterados. En el Parkinson, por ejemplo, está alterada la dopamina, está alterado porque existen factores que impiden la formación de estos neurotransmisores. El triptófano es un aminoácido que uno lo ingiere normalmente. Sin embargo, puede no llegar al cerebro normalmente y puede no ayudar a que se formen los neurotransmisores. Bueno, es vital para la formación de la serotonina, ¿no? Entonces, estos elementos que son comunes encontrar en este tipo de enfermedades podrían de alguna manera mejorar estos pacientes si se le aporta la dieta adecuada, como un elemento más del tratamiento, ¿no? Seguro. O sea, asegurar el aporte de, podemos llamarlo, nutrientes limitantes o que pueden tener alguna posibilidad de corregir o disminuir efectos que de lo contrario terminan finalmente en situaciones más graves o de más importancia. Sí, por supuesto. Yo hablando de situaciones, como dijimos, de alteración de la irrigación, rescato lo de la diabetes porque reconozcamos que 1 de cada 10 argentinos tiene diabetes, lo sepa o esté por saberlo en los próximos años.
Es decir, que afecta a una gran cantidad de la población. Y me gustaría por ahí transmitir un mensaje de aliento y de confianza en el sentido que un buen control suele ser la mejor mecánica, la mejor forma de evitar que finalmente se llegue a eso, ¿no es cierto? Y ahí muestra la importancia de una continuidad en las intervenciones alimentarias. Ahora, yo te pregunto a vos, que tú sos un especialista en este tema, la diabetes tipo 2 es una consecuencia de una vida. Exactamente. No aparece de casualidad. No. Aquel que hizo deporte, no tuvo una vida sedentaria, se cuidó siempre, no es alcohólico, no tiene factores de riesgo como el tabaquismo o la obesidad, es difícil que haga la diabetes tipo 2. ¿No? Solemos decir que es una mezcla de un componente constitucional o genético, que es minoritario, que no es el factor más importante, y factores ambientales, que los acabas pero de listar, son exactamente esos, que son los factores desencadenantes y que realmente hacen la diferencia. O como se suele decir, no hace diabetes el que quiere, sino el que puede. Pero parece ser que eso en la genética hoy se torció con el estilo de vida, como que mucha gente quisiera poner a prueba su genética. Y sí, es el resultado de años de, como dijimos, tener exceso de peso, ser sedentaria, no moverse, etc. Es un estilo de vida. El estrés genera altísimo riesgo, es porque, fíjate, una de las cosas que se ha visto en los pacientes que tienen estrés durante un periodo prolongado de tiempo es que aumentan enormemente su cortisol sanguíneo. Y ese cortisol sanguíneo, pasado determinado tiempo, produce la atrofia del hipocampo y ya se transforma en una enfermedad orgánica. Lo que era un trastorno pura y exclusivamente, en todo caso, metabólico o psiquiátrico, se transforma en una enfermedad orgánica, porque una vez que tiene la atrofia del hipocampo, eso no tiene cura. No, es un pedacito del cerebro que está mal, sí, seguro. Ahora, ¿cómo hacemos para evitar el estrés? Yo compro la fórmula, me anoto, estoy primero en la fila. Sí, yo también compraría. Creo que es un tema de disciplina, ¿no? Creo que hay que asumir de que uno padece estrés y buscar las maneras de salir de esa encerrona, porque eso en realidad es una encerrona. Yo lo veo en el consultorio con los pacientes, ¿no? Que cuando uno los interroga y te cuentan y te tiran el bagaje de cosas que te tiran encima, que están viviendo, y dicen, bueno, ¿cómo haces para cortar acá y empezar? Porque si no te vas a enfermar. Seguro. Y además a veces es como un círculo vicioso. Es muy común que una de las formas con la cual se intenta apagar el estrés es comiendo. Sí. Con lo cual un problema genera el otro. Eso a veces surge espontáneamente. Hay personas que dicen exactamente eso, ¿no? Yo la verdad que me la desquito comiendo. ¿Qué puedo hacer? Claro, si le digo no te la desquites comiendo, va a parecer por otro lado, ¿no? Por algún lado va a terminar emergiendo. Creo que ese es uno de los desafíos de la vida moderna. El estrés, o sea, eso que quiere decir señal o estado de alerta permanente, es algo a lo cual no le hemos encontrado la vuelta en nuestra sociedad. Parece que al contrario cada vez se nos hace más difícil combatirlo o termina siendo más masivo. Y eso se ve efectivamente en trastornos neurológicos, digamos, o trastornos del cerebro, ¿verdad? Sí, bueno, y en la Argentina que estamos viviendo hoy me parece que peor, peor que nunca estamos. Sí, y por otro lado, tiene que ver bastante con la cultura, me parece. Todo lo que estamos haciendo ahora, que es prevención, en realidad, ayuda muchísimo a que el individuo entienda que tiene que cambiar su estilo de vida. Uno lo hace permanentemente con los pacientes y se los explica no siempre da resultado, pero la realidad es que si el paciente cambia su estilo de vida, recompone su nivel de vida, comienza a hacer un deporte o comienza a hacer un poco de ejercicio, se cuida en las comidas, cambia totalmente su metabolismo y el paciente mejora. O sea que esto es una realidad, no es un invento. Ahora, es cierto que estamos sometidos, a lo mejor en un momento de la historia muy importante, estamos sometidos a muchísimo estrés hoy y probablemente tengamos las consecuencias en el futuro, ¿no? Seguro. Hay algunos puntos que a mí me gustaría dejarlos quizás como broche, como cierre, porque uno de corazón le gusta la nutrición, entonces me lleva solita a preguntarme. Por ejemplo, ¿hay comidas para el cerebro? ¿Hay comidas para evitar problemas con nuestro cerebro o hay comidas que dañan nuestro cerebro? ¿Mitos, folclore o realidad? Vamos a charlarlo acá en el próximo bloque, aquí en Cómo comemos los argentinos.
Millones de argentinos eligen nuestros productos todos los días porque siempre fuimos fieles a lo más importante, la calidad. La Serenísima, la verdad láctea. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Molinos, lo mejor de nosotros. Seguimos acá en Cómo comemos los argentinos. Hoy nos estamos ocupando del órgano más importante de nuestro cuerpo, el cerebro. Un neurocirujano no va a dejar de estar de acuerdo conmigo. Es un órgano vital. Ahora, se suele hablar a veces de alimentos específicos para determinadas cosas y una de ellas, no sé si será realmente un mito o no, es, por ejemplo, ¿hay alimentos que hacen bien para el cerebro? Sí, yo creo que sí. Hablando de la etapa adulta, ¿no? Sí. Hablando de la etapa adulta, hay un tema que es fundamental, que las vitaminas, por ejemplo, B1, B6 y B12 son fundamentales. Las tres tienen importancia en la formación de los neurotransmisores. Y el adulto, y sobre todo el adulto grande, tiene déficit permanente de complejo vitamínico B. ¿Por qué? Porque su aparato digestivo no las sintetiza o no las produce. Entonces, muchas veces, a pesar de comer normalmente, no lo logra incorporar. Así que eso es algo que normalmente un adulto grande debe tomar, vitamina B1, B6 y B12 ácido fólico, ¿no? Eso nosotros normalmente en la jerga lo llamamos complejo B. Hay alguna otra B dando vuelta, pero B1, B2, B6, B9 sería el fólico, ya se dejó de usarse el número 9, ¿no? Sí. Vitamina B12, la vitamina rara de todas las vitaminas, la que tiene ahí ese átomo raro, solemos llamarlo complejo B. Recordemos para todos los que nos ven de que esto normalmente se puede encontrar tanto en algunos vegetales como en algunos cereales. Cosa curiosa, una buena fuente de la vitamina B1, o sea, la primera que se descubrió fue que estaba en la cascarilla de los cereales, lo que llamamos el salvado, y que en ese caso era del arroz, la historia viene creo que de China. Sí, claro. Y que nosotros hoy la despreciamos. Ahora la estamos como revalorizando. Comer, por ejemplo, cereales integrales o granos enteros pasa a ser una tendencia en nutrición, pero originalmente el ser humano lo consumió. Y cuando empezó a pelar, o sea, a hacer harinas refinadas, empezó a dejar de consumir algo que ya estaba en lo mismo que producía la humanidad. Bien. Y hay otro elemento más que parece que también ha cobrado muchísima importancia, la longevidad. Y en la longevidad del cerebro. Y es no engordar, o sea, ser muy frugal en la comida. Al contrario de lo que pareciera, no es que estás bien nutrido porque comes mucho. Seguro. Eso me deja picando para una reflexión. Yo nunca he notado personas longevas, vamos a poner, claro, más de 90 años, ¿sí? Que estén bien, porque se puede estar vivo y no necesariamente con una buena calidad de vida, estar ágil mentalmente, que sean de excesivo peso. Es verdad eso. En general, cuando vemos gente que nos admira, normalmente son personajes quizás artísticos, etcétera, pues son los que son notorios y públicos, pero todos podemos tener en nuestra familia, de nuestros conocidos. Algún nonagenario que está bien, de esos que uno dice, qué gusto estar con él, normalmente suelen ser de peso adecuado, no son de exceso de peso, lo cual es una reflexión, es una observación nada más, pero nos lleva a pensar si a lo mejor ese exceso de peso termina pasando factura y disminuyendo o la longevidad o las aptitudes, la agilidad mental. Recordando que a los 90 años lo que nos va a quedar puede ser la agilidad mental, ya la agilidad física es imposible, ¿no es cierto? Sí, seguramente. La obesidad hace mal al cerebro, eso es cierto, ese es un tema vigente, algo que estamos cada vez viendo más y más seguidos. Y hay otras cosas que puedan, desde la alimentación, hacer mal a nuestro cerebro, algo que tengamos que evitar o tener cuidado.
Yo creo que el organismo se encarga de eliminarlo, pero lo de la dieta mediterránea me parece que, y la pirámide de la dieta mediterránea que tiene la carne arriba de todo, me parece que es fundamental, y eso está hace mucho sabido, ¿no es cierto? Que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad, ¿Ah, sí? la dieta mediterránea. Hace muy poquito tiempo. Patrimonio quiere decir simplemente, se rescata como algo tradicional, casi ancestral, de mucho tiempo, espontáneo, que tiene diversidad según los países. No es que es una dieta en el sentido estricto de la palabra, es un estilo de comer, una forma claro, de comer, y que evidentemente se ha asociado a mejor calidad de vida, sobre todo a longevidad y calidad en esa longevidad. Esto es algo concreto, o sea, creo que debe ser el único estilo de alimentación al cual se lo considera. Bueno, ahora está de moda lo de Patrimonio de la Humanidad, pero es verdad, rescatarlo. No sabía eso, Patrimonio de la Humanidad. Patrimonio de la Humanidad, literalmente fue así declarado. Y estamos hablando de una dieta que no tiene autor y que no tiene valor comercial, con lo cual comer bien no es un invento de alguien. En este caso fue algo espontáneo desarrollado por un numeroso grupo de poblaciones, lo de mediterráneos, sur de Europa y parte del norte de África. La verdad que como para elemento que pueda ser rescatable de todo eso es interesante. Y pareciera que lo que en realidad menos comen son las carnes vacunas, porque en realidad todo lo demás es permitido, ¿no? Sí, sí, en general, bueno, hay cierto tipo de grasas, el aceite de oliva es característico de esa región, hay una provisión adecuada de pescado, junto con el pescado, no quiero meterme en nombres químicos, los omega 3 que vienen también con algunas otras cosas, por ejemplo, frutas secas, y por sobre todas las cosas, abundantes vegetales, que es algo que me parece es carente en la población argentina, ¿no? Pero los vegetales cocidos o crudos tienen que ser. Mayormente crudos, pero de todos modos suelen incluir cocidos también. Me parece que como para broche para este programa, Raúl, realmente es algo que no lo había pensado, pero en este momento emerge espontáneamente y es fabuloso. La dieta mediterránea es un buen ejemplo de una dieta quizás para todo el cuerpo y para el cerebro en particular. Fundamentalmente también. Y rescatemos eso, comer bien hace también bien a nuestras ideas, no solamente al resto del cuerpo. Muy bueno. Muchísimas gracias por haber transitado este interesante camino, Raúl. Encantado, gracias por invitarme. Comer bien es un poco sentirse bien, y nosotros queremos que eso sea el mensaje que quede para siempre. Donde aquí en Cómo comemos los argentinos.